¿Cuántas veces en nuestros trabajos o vida profesional hemos desaprovechado la oportunidad de implementar mejoras únicamente porque no sabemos qué metodología seguir? O peor aún, queremos implementarlas con base en opiniones, con base en percepciones y no con base en datos duros. Es por eso que hago este video como parte de mi certificación en Greenbelt para mostrarles paso a paso cómo seguir la metodología de DMAIC de Six Sigma para mejorar un proceso en mi trabajo. Mi nombre es Mario Celote, estudiante de la maestría en Administración de Negocios con especialidad en calidad y productividad. Y quiero compartirles mi proyecto de reducción de altos valores de repetibilidad hidráulica en solenoides para transmisiones automáticas mediante la metodología Six Sigma. Para esto, quiero dividir la agenda en dos grupos. En un primer breve grupo, quiero mostrarles mi propósito de vida como parte de mi certificación en Greenbelt, adicional a una muy breve introducción al proyecto. Posteriormente, quiero centrarme en el paso a paso de la metodología de DMAIC, que significa definición, medición, análisis, mejora y control. Comencemos con una brevísima referencia de mi propósito de vida. Yo busco construir mi vida con responsabilidad y orden, y ser ese soporte y guía para las personas que me rodean. Y bueno, he logrado alimentar este propósito conociendo metodologías como las de DMAIC, ya que me ayudan a tomar decisiones basadas en orden, en buen juicio y compartirlas con los demás. Ahora sí, vayamos a una muy breve introducción al proyecto. Seguramente todos conocen los vehículos de transmisiones automáticas. Pues bueno, una transmisión tiene una pequeña sección llamada cuerpo de válvulas, y esta se compone por múltiples solenoides. ¿Qué es un solenoide? Van a preguntar. Pues bueno, un solenoide es un dispositivo mecánico que a través de un flujo de corriente nos ayuda a generar un aumento o disminución de presión para poder cambiar de velocidad cuando vamos manejando nuestro coche. Entonces, la gráfica generada por el flujo de corriente contra la presión hidráulica se conoce como curva de presión contra corriente, que es la que pueden ver en esta zona. El problema de nuestro proyecto es que nuestro cliente nos pide que cuando probamos múltiples veces, es decir, decenas de veces, 100, 120 veces la misma curva, esta siempre tiene que pasar por el mismo lado y no lo está haciendo. Eso se conoce como error de repetibilidad. Imagínense que ustedes tienen que ir al parque y alguien les pide que cuando vayan hacia el parque o vayan de regreso a su casa, siempre caminen por el mismo punto. Si ustedes no lo hacen, están incumpliendo. Aquí está pasando lo mismo. Nosotros le pedimos al solenoide que pase siempre por el mismo punto, pero no lo está haciendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es mejorar nuestro proceso para asegurar que siempre tengamos una buena repetibilidad hidráulica. Con la explicación dada, ahora sí vamos a ir al paso a paso sobre cómo seguimos la metodología de DMAIC para poder mejorar la repetibilidad de nuestro solenoide. Y pues bueno, vamos a empezar con la definición, en donde vamos a mostrar los datos generales del proyecto y cómo es que estamos definiendo realmente nuestro problema. Al proyecto lo titulo Reducción de altos valores de repetibilidad y lo estoy aplicando para el laboratorio del Centro de Ingeniería de la planta de Robert Bosch San Luis Potosí. El problema comenzó el 27 de septiembre de 2021 y planeamos cerrarlo el 16 de diciembre del mismo año. Este proyecto tiene dos objetivos principales. El primero es funcional, ya que buscamos eliminar las revoluciones por malos valores de repetibilidad en estos solenoides, y el segundo es económico, ya que estas revoluciones nos están generando costos de más de $8,000 anuales, los cuales buscamos eliminar. Hablemos ahora del enunciado de nuestro problema. Como ya lo mencioné, tenemos curvas de presión contra corriente que no siempre pasan por el mismo punto, es decir, tienen una mala repetibilidad. Esta repetibilidad se mide en unidades llamadas kilopascales, y al momento tenemos solenoides que generan una repetibilidad de más de 15 kilopascales cuando el límite que tenemos permitido es solamente de 7, es decir, estamos utilizando 2 veces el límite. Esto lo sabemos gracias a los reportes que tenemos de las pruebas del laboratorio de ingeniería, que se generan automáticamente a través del banco de prueba funcional llamado RTP-XX. Esto lo sabemos porque tenemos estos reportes y estos fallos a partir de la semana 35 del 2021. Pero antes de continuar, vamos a delimitar un poco el alcance del proyecto. Vamos a hablar de lo que incluye, lo que no incluye y cuáles son las barreras iniciales.
Nuestro proyecto sí incluye una revisión del sistema de medición, un análisis estadístico, un diseño de experimentos, incluye incluso un rediseño del método y en la secuencia interna del trabajo, la implementación y el compartir lecciones aprendidas con otros solenoides semejantes. Sin embargo, no incluye cambios en el diseño del solenoide, ya que no estamos siguiendo una metodología DFSS. Tampoco incluye cambio en señales o en la especificación de pruebas del cliente. Mucho menos incluye el aseguramiento de la implementación de lecciones aprendidas en otros productos. Eso lo dejaremos para después. Y como todos los proyectos tenemos ciertas barreras iniciales. Puede ser el caso que omitamos elementos clave durante la fase del análisis de prueba. También puede ser que no sigamos la metodología de forma adecuada y encontremos una falsa causa raíz, o que tengamos poca disponibilidad por parte del equipo técnico o un presupuesto limitado. Sin embargo, todas estas barreras las iremos eliminando poco a poco. Para entrar completamente en materia, vamos a empezar a hablar de un métrico primario, es decir, aquello que vamos a perseguir. Esto le vamos a llamar métrico primario Y, y nuestro métrico primario Y se va a llamar repetibilidad, la cual es una variable continua. Nuestra repetibilidad tiene un valor nominal de 7 kilopascales con una tolerancia de 0 kilopascales hacia arriba y menos 7 kilopascales hacia abajo. Es decir, mientras estemos entre 0 y 7, estamos bien. Sin embargo, al día de hoy tenemos valores de hasta 15 kilopascales como lo podemos ver en esta gráfica. Ya que tenemos definido nuestro métrico primario, hay que ubicarlo en la casa de la calidad, en donde hay 4 puntos que me interesa compartir. 1. Nuestro métrico primario tiene un alto peso con respecto a los demás requerimientos del cliente. 2. Nuestro métrico primario tiene una buena correlación con los demás requerimientos del cliente. 3. Nuestro métrico primario tiene un alto peso con respecto a las demás funciones que tenemos. Y 4. Comparado con nuestros clientes y competidores internos, no mostramos la mejor repetibilidad hasta el momento. Para continuar con la definición técnica de nuestro problema, creé el mapa de procesos, en donde primero elaboré el diagrama de flujo de la solicitud y ejecución de prueba de repetibilidad. Después ubiqué específicamente en dónde se encontraba nuestro problema y por último definí los 4 procesos principales que son preparación del banco de pruebas y piezas, preparación de señales y elementos de salida del hardware, entrada de señales e interacción de elementos con el solenoide y ejecución de pruebas de salida de señales del solenoide. Ahora, dentro de estos 4 procesos, hice un análisis de más de 100 variables de entrada y de salida, dentro de las cuales encontré que nuestro métrico primario se encontraba como una variable de salida del proceso de ejecución de pruebas y salida de señales del solenoide. Continuando con el mapeo de procesos, desarrollé 4 matrices principales. La primera es la matriz de definición de entrada, en donde analicé más de 100 variables. La segunda es la matriz de definición de salida, en donde nos damos cuenta que nuestras variables de salida son continuas y el métrico primario se mide en kilopascales. La tercera es la matriz de definición de clientes. Y aquí podemos ver que el jefe del laboratorio de pruebas y el líder del proyecto de XX son los clientes con mayor importancia para este proyecto de Six Sigma. Y por último, la matriz de definición de requerimientos, en donde nuestro métrico primario Y tiene el mayor nivel de importancia en cuanto a los requerimientos que nos solicita el cliente final. Con esta información del mapeo de procesos, finalmente podemos definir nuestra tabla CPOC, que por sus siglas en inglés significa proveedor, entradas, procesos, salida y clientes. Hasta aquí hemos hablado del métrico primario Y, o la salida que estamos esperando del solenoide, repetibilidad. Sin embargo, también es importante hablar de las X, y las X van a ser esos parámetros de entrada que van a tener un impacto directo sobre mi Y. Pues bien, como ya lo mencioné, hice el análisis de más de 100 parámetros de entrada, y gracias a un análisis de Pareto filtré el 20% de los parámetros principales que pueden afectar a mi Y. Después de esto desarrollé mi matriz de causa y efecto, en donde numéricamente pude conocer cuáles son las principales X que afectan a mi Y. Con esto definí mis K, P y Bs, es decir, los 6 parámetros principales de entrada que están afectando a mi salida, o las 6 variables de entrada que afectan a mi Y.
A partir de ahora y durante toda la presentación voy a hablar de estos 6 parámetros de entrada, los cuales vamos a identificar como x1 referente a la temperatura, x2 referente a una presión de control en un rango de corriente de 120 mA, x3 referente a una frecuencia ITER, x4 referente a una amplitud ITER, x5 referente a un valor proporcional de la bomba o P de la bomba y x6 referente a un valor integral o I de la bomba. Cada una de estas variables de entrada las vamos a identificar como continuas o discretas o continuas y discretas. La etapa de definición de mi proyecto la terminé con la definición de mis KPIs, es decir, x1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sin embargo, también desarrollé una MEF inicial, en donde, debido a los valores de severidad, ocurrencia y detección, me doy cuenta que mis RPNs más altos se encuentran en x3, frecuencia ITER, con un valor RPN de 147, x4, amplitud ITER, con un RPN de 126, y x5 y 6, que son los parámetros proporcionales e integrales de la bomba, con un RPN de 120. Hasta aquí, ahora sí, me encuentro listo para pasar a la siguiente etapa. Y esta es la etapa de medición, en donde voy a obtener datos de mi solenoide para posteriormente analizarlos y entonces sí empezar a encontrar las respuestas que estoy esperando. Pero antes de analizar los datos de mi solenoide, tuve que identificar mi sistema de medición y saber si podía confiar en él. Pues bueno, mi sistema de medición es un banco de pruebas hidráulico, como el que se muestra en la imagen, el cual hace un análisis de los parámetros de presión de control, temperatura y señales eléctricas generadas por el solenoide. Además de que este banco es capaz de adquirir una respuesta eléctrica e hidráulica cada 0.001 segundos. Con esa respuesta se genera automáticamente una base de datos con miles de datos que son analizados por el banco de pruebas para posteriormente generar gráficos que nos dicen automáticamente si tenemos una repetibilidad buena o una repetibilidad mala. En este caso, vemos como nuestro límite de control se encuentra aquí, en 7 kilopascales, pero nuestros valores de repetibilidad en la zona crítica se van casi a 15. Ya con mi sistema de medición identificado, tuve que empezar a darme cuenta si este era confiable o no, para lo cual empecé a hacer mediciones. Para las mediciones utilicé piezas de referencia que sé que tienen muy poca variación, a las cuales les voy a llamar dummies. De estas piezas obtuve 20 mediciones de 3 respuestas hidráulicas, alta, media, baja presión, y 2 respuestas de señales eléctricas, alta y baja corriente. Esto lo hice por medio de 2 operadores distintos. El resultado fue bastante satisfactorio, ya que por medio de un análisis de Minitab obtuve valores GR y R menores al 20%. Esto significa que mi sistema de medición es repetible y es confiable, y la búsqueda de la causa raíz del problema la puedo centrar en las variables y no necesariamente en mi sistema de medición. Ya que supe que mi sistema de medición era confiable, ahora sí comencé a recolectar los datos de mis solenoides. Claro, los que tienen que ver con mi Y y con mis X, es decir, con mi repetibilidad y con todos esos parámetros que definí como frecuencia de ITER, amplitud de ITER, parámetro P de la bomba, I de la bomba, etc. Ya con los datos recolectados, procedí a hacer un análisis de mi Y, o de mi repetibilidad, en donde lo primero que hice fue una prueba de Anderson-Darling para analizar el tipo de distribución que tienen mis datos, y aquí me di cuenta de 2 cosas. 1. Mi métrico primario no tiene una distribución normal. Y 2. La habilidad la tengo que evaluar por medio de una distribución Weibull de 3 parámetros. Y eso fue lo que hice. Realicé una prueba de habilidad de mi Y con base en una distribución de Weibull de 3 parámetros, en donde me di cuenta de varias cosas, como que más de la mitad de mis resultados están fuera de mi límite de especificación, o que mi valor de PPK es extremadamente bajo, 0.1. Además de que, debido a la dispersión del proceso, no alcanzo a obtener resultados de CP, CPK, PPK o una sigma, lo que significa que realmente tengo un problema grave. Además de que, con base en estos resultados, estaría esperando unos ppm equivalentes a 440.000,
lo cual no es aceptable ni para nuestro cliente ni para nosotros como organización. Todo esto me da a entender que realmente tengo un problema grande que tiene el potencial de ser resuelto. Posterior al análisis de mi Y, corrí también una prueba de habilidad pero para mis X, en donde me di cuenta de lo siguiente. X1 tampoco tiene una distribución normal y comparte también una distribución de Weibull de 3 parámetros. X2 es mi única variable de entrada que tiene una distribución normal. X3, X5 y X6 no tienen una distribución identificada, ya que nada más tengo dos respuestas, blanco-negro, 1, 2, en este caso 0 o 100. Entonces estas variables las voy a tratar como discretas. Y X4 es una constante, entonces a partir de ahora voy a eliminar este parámetro. En este punto concluí con mi etapa de medición y comencé con el análisis de los datos que obtuve. Lo primero que hice fue hacer un matrix plot para buscar una correlación rápida entre mi y mis parámetros de entrada. Sin embargo, ese no fue el caso. Aún así me di cuenta de dos cosas. La primera es que hay una ligera correlación entre mi y un cambio drástico de estado entre X1, que es la temperatura, y hay un cambio también en el resultado de la Y cuando hago un cambio de estado entre X3, X5 y X6. Por lo tanto, parece que hay una correlación aparente entre estos parámetros, principalmente entre la Y, X3, X5 y X6. Continuando la búsqueda de mi correlación entre Y y X, procedí a hacer una correlación por intervalos, en donde hice dos análisis. Uno, valores individuales entre X3 solo, X5 y X6 solos, y también valores combinados, es decir, qué pasa cuando combino X3 con X5 o X5 con X6. Aquí me di cuenta de cosas bastante interesantes. La primera es que para mi X3, que es la frecuencia ITER, cuando utilizo un valor de 0 Hz, siempre voy a tender a estar fuera de especificación. Pero si utilizo un valor de 100 Hz, voy a tender a estar dentro de especificación. Para mi valor P de la bomba, si utilizo un valor de 1, siempre voy a tender a estar fuera de spec. Si utilizo un valor de 2.3, puedo estar dentro o puedo estar fuera. Y cuando utilizo un valor de 2.5, aparentemente voy a estar dentro de especificación. Por último, en mi valor de I, cuando utilice un valor de 0.01, aparentemente voy a estar fuera de especificación, pero si utilizo un valor de 0.05, voy a tender a tener valores o respuestas dentro de especificación. Cuando hago la combinación de todo esto, va a pasar lo mismo. Por lo tanto, parece que aquí mis potenciales valores de Y dentro de los límites a utilizar van a ser frecuencia de ITER igual a 100 Hz, valor P de la bomba igual a 2.5 y valor I de la bomba 0.05. Pero esto no lo voy a poder corroborar hasta más adelante. Con los datos recabados hasta este momento tengo dos diagnósticos preliminares. El primero es que X1, X2 y X4 no afectan a mi Y. Y el segundo diagnóstico preliminar es que mi X3, X5 y X6 impactan directamente a mi Y. Estas primeras impresiones las tuve que corroborar con una prueba de hipótesis, para lo cual comencé a definir qué tipo de análisis iba a utilizar. Pues bien, como mis parámetros X1 y X2 son continuos, utilicé un análisis por correlación. Y para X3, X5 y X6, como son parámetros discretos, decidí utilizar una ANOVA. Pero antes de eso, hice un gráfico de dispersión únicamente para tener una mejor certidumbre de mis primeras impresiones, en donde nuevamente podemos observar cómo los parámetros que aparentan tener correlación con mi Y son ligeramente X1 con la temperatura, X3, X5 y X6. X2 hasta este momento nos muestra que no tiene ninguna correlación. Realizando la correlación de Pearson para X1 y X2, nos damos cuenta que los valores de R no están tan cercanos a menos 0.09, lo cual indicaría una correlación. Sin embargo, para X1 vemos una P equivalente a 0.001, lo que significa que sí hay correlación. Entonces, de aquí podemos concluir lo siguiente. X1
tiene una correlación débil, pero X2 definitivamente no tiene correlación con Y. Para el análisis de correlación de X3, X5 y X6 con Y, utilizamos una ANOVA, en donde nos dimos cuenta de algo bastante interesante. En todos los casos, el valor de P fue igual a 0. Esto significa que se acepta la hipótesis alternativa debido a que todas las medias son diferentes, y eso lo podemos corroborar con las gráficas de la izquierda. También, esto nos dice que tenemos un problema categórico puntual, y concluimos que estas tres variables de entrada tienen una correlación absoluta con nuestra Y. Únicamente como referencia voy a mencionar que después de que encontramos que X3, 5 y 6 tienen una correlación absoluta con la Y, procedí a hacer un análisis de la causa raíz utilizando la herramienta de 5 porqués. Ahora no voy a ahondar en esto, sino que me voy a brincar a la parte de la conclusión de mi etapa de análisis. Y la conclusión es que X1 tiene una correlación débil con Y, pero no lo suficientemente grande para considerarla en los siguientes pasos. X2 no tiene correlación, X4 ya sabemos que fue una constante, por lo tanto se descartó, pero X3, X5 y X6 tienen una correlación absoluta con mi Y. Por lo tanto vamos a utilizar estos parámetros de entrada para el siguiente análisis. El siguiente paso de la metodología fue la mejora, en donde ya sabía que tenía que trabajar con los parámetros X3, frecuencia ITER, X5, P de la bomba y X6, I de la bomba. Para obtener estadísticamente los mejores valores de mis variables de entrada X3, X5 y X6, desarrollé un diseño de experimentos en donde quiero recalcar 4 puntos. El primero de ellos es que desarrollé este diseño de experimentos con un factorial completo de 3 factores y 2 niveles. El segundo es que con este diseño de experimentos pude obtener una fórmula de regresión ideal. El tercer punto es que desarrollé una gráfica de Pareto en donde me di cuenta que el parámetro P de la bomba es el que más influía en mi Y. Y el cuarto y el más importante de todos es que hice una optimización de los parámetros para obtener el valor estadístico más bajo de mi repetibilidad, en donde finalmente obtuve los parámetros que debería de utilizar de aquí en adelante, los cuales son frecuencia de ITER o X3 igual a 100, P de la bomba o X5 igual a 2.5 e I de la bomba o X6 igual a 0.05. Ya que tenía estos valores definidos, tenía que proceder a implementarlos y tenía 4 opciones para hacerlo. 1. Programarlos a través de un ingeniero de producto. 2. Programarlos a través del técnico de laboratorio. 3. Utilizar un programador de laboratorio. O 4. Un programador experto externo a la compañía. Para esto utilicé y desarrollé una matriz de Puj, en donde después de evaluar mis opciones, me di cuenta que mi mejor opción era utilizar un técnico de laboratorio para poder programar estos parámetros optimizados en el banco de prueba, ya que el técnico de laboratorio tiene el conocimiento suficiente del banco para efectuar la programación y conoce de forma precisa el producto DXX para analizar el cambio, además de que lo puede documentar y compartir como lección aprendida con productos que tengan una problemática potencial semejante. Como último paso de mi etapa de mejora, desarrollé el plan de implementación de las optimizaciones de X3, X5 y X6. Con esto estuve esperando obtener nuevos resultados, mejores resultados que voy a analizar en la siguiente etapa. Finalmente llegamos al último paso de la metodología de Mike, la etapa de control, en donde vamos a ver los resultados de la implementación y vamos a analizar si el objetivo de nuestro proyecto se cumplió. Ya con los parámetros optimizados y programados en mi banco de pruebas, decidí hacer nuevas mediciones y los resultados de repetibilidad fueron muy buenos, ya que todos están dentro del límite de 7 kilopascales. Entonces procedí a hacer el análisis de 2 nuevas gráficas. Primero, el análisis y comparación de mis gráficas de control de antes contra después de la implementación, en donde, como podemos ver, antes de la implementación tenía múltiples fallas con base en las pruebas de Western Electric, y después de la implementación ya no aparece ninguna falla. Después hago el análisis del gráfico de zonas, en donde me doy cuenta de algunos puntos interesantes.
Primero, todos los valores se distribuyen entre las zonas 0 y las zonas 2 del gráfico, lo cual es un buen resultado. El 85% de los valores están dentro de la zona 0 y solamente el 15% de los valores están dentro de la zona 2. Mientras estemos en esta zona 0 y zona 2, estamos del lado seguro. Después de este primer análisis, coloqué el gráfico de control uno frente al otro, el antes contra el después, y me di cuenta que el proyecto Six Sigma sí redujo la variación del proceso. Podemos observar en esta zona cómo teníamos una alta variación en mi proceso y después de los cambios implementados, esta variación se redujo. Por lo tanto, podemos decir que el primer objetivo de Six Sigma se cumplió. El siguiente paso fue hacer el análisis de la nueva habilidad del proceso, para lo cual corrí una nueva prueba de normalidad y me di cuenta que nuestra nueva distribución ya era normal. Si recuerdan, partimos de una distribución de Weibull de 3 parámetros. Ahora ya no. Ahora tenemos una distribución de repetibilidad completamente normal. Con este entendido, realicé el análisis de la nueva habilidad del proceso y me di cuenta de cosas bien interesantes. Primero, pueden ver cómo la dispersión se redujo completamente. Mi habilidad definitivamente mejoró. Mi valor de CP, CPK, PP y PPK aumentó significativamente. Con este resultado y con los puntos ya mencionados, podemos concluir que el proyecto Six Sigma sí mejoró el control del proceso respecto a los valores de repetibilidad de los solenoides de XX. Por lo tanto, el segundo objetivo del proyecto Six Sigma se cumplió. Como últimos pasos del proyecto, desarrollé un plan de control y también actualicé mi AMEF, en donde los RPNs más altos los puedo encontrar ahora en mi X3, que es frecuencia de ITER, X4 se mantiene como amplitud ITER, y X5 y X6, que son el parámetro P de la bomba y el parámetro I de la bomba. Finalmente llegamos a los ahorros del proyecto, en donde lo vamos a ver en tres partes. La primera es la base, en donde sabemos que tenemos costos de más de $8,000 anuales por reevaluaciones debido a fallos de repetibilidad en los solenoides. El segundo paso es el nuevo estado técnico. Ya no tenemos fallos, por lo tanto ya no tenemos que hacer reevaluaciones. Esto nos lleva al tercer paso. Es decir, tenemos ahorros proyectados para 2022 y años posteriores de $9,000 anuales. Esto quiere decir que hemos cumplido con el objetivo funcional y económico del proyecto. Hasta aquí llega este video, el cual espero que les haya gustado y que les sirva como referencia para sus próximas implementaciones de mejora.